tema de esta noche es acerca de la auditoría de la factura electrónica. Nosotros, como ustedes bien saben, tenemos un sistema lector JSON. Ese sistema de lector JSON lo que te hace es que agarra la factura electrónica y lee todo el contenido de esa factura electrónica y la transforma en un anexo del IVA. El anexo del IVA es lo que utilizamos para declarar impuestos. Entonces, al usar la factura electrónica, el archivo de la factura electrónica para ello, nos ahorramos cantidad de tiempo. Y tengan en cuenta ustedes que tratar hoy en día de hacer manualmente el tema de los anexos, de los libros del IVA, a partir de la información que viene en la representación gráfica, que son una serie de códigos, números, letras, que hay que transcribir a un libro del IVA o a un registro contable, no es nada práctico. Si lo queremos hacer manualmente, vamos a caer en inconsistencias, vamos a caer en errores, porque a estar haciendo manual ese proceso no es práctico. Entonces nosotros tenemos un archivo lector JSON que lee ese archivo automáticamente y lo ingresa en el anexo. Y como ustedes bien saben, si ya utilizan el software cuenta portable, ustedes pueden generar a partir de ahí el libro del IVA y a partir del libro del IVA generan la partida. Y todo este proceso nosotros le llamamos metodología de software cuenta portable. Sin embargo, esta noche no es ese el tema. Nada más quiero hacer énfasis en esa parte del lector JSON porque esto nos ha permitido darnos cuenta de una serie de archivos JSON que están llegando a nuestras manos que no cumplen normativa, que no son archivos JSON en muchas ocasiones, o que no cuentan con todos los datos completos que conforman un DTE. Un DTE, ¿qué es? Es el documento tributario electrónico, tal y como lo define el Código Tributario en su reforma del año 2022. Entonces, si nosotros estamos recibiendo de este tipo de archivos y no los estamos revisando, o si usted es auditor interno en una empresa, auditor externo, usted es contador y no se está percatando de qué clase de archivos está recibiendo, podría tener problemas ante Hacienda para justificar sus costos y gastos. Por eso es que yo decidí hacer este tema, porque estamos viendo que estamos recibiendo demasiados archivos que no cumplen normativa. Y si no cumplen normativa, no son deducibles del impuesto sobre la renta y no son deducibles también o no son acreditables en el impuesto del IVA. Entonces es sumamente importante que los archivos que estamos recibiendo sean auditados. Y no solamente los que recibimos, sino también los que emitimos, que lo estemos haciendo correctamente. Usted pensará, como hay muchos, eso que lo hagan los técnicos, que lo hagan los informáticos, a mí no me corresponde. Lo que sucede es que los informáticos sabemos la parte técnica, la parte legal, la parte tributaria, la parte de control interno, eso tiene que hacerlo siempre el contador, lo que sucede, o el auditor. Lo que sucede es que ahora vamos a tener como contadores que entrarle a ese tema de la informática un poquito más, no a dominarlo completo, no vamos a hacer. Sería ideal que fuésemos programadores y no es tan difícil, podríamos serlo. Como contadores, ser programador no es difícil. Podríamos llegar a eso, pero no es necesario tanto. Solo lo que necesitamos es conocer algunos aspectos básicos de tecnología que nos permitan ejecutar una correcta auditoría para determinar el grado de cumplimiento que están teniendo las organizaciones en cuanto al tema de factura electrónica. Como esto es un tema nuevo, es algo que desconocemos, es algo que está recién empezando, van a haber muchos errores. Y por lo tanto, el profesional contable que domine estos temas va a tener la ventaja de ser contratado por empresas para poder llevar a cabo este tipo de auditorías, porque sí requiere algunos elementos de temas especiales de informática o algunos aspectos importantes que hay que dominar. Y si eso se domina, vamos a lograr nosotros poder ejecutar una auditoría como debe de ser. Y todo esto debe ser añadido a las auditorías que ya se están realizando. Mi experiencia en el tema de auditoría es muy poca. No soy auditor, sí soy contador,
pero nunca he ejercido la auditoría. Muchos de ustedes tienen mayor experiencia en esa rama y van a saber aplicar los temas técnicos que yo les traigo esta noche para que ustedes puedan incluirlos en sus planificaciones de auditoría y en sus ejecuciones de auditoría en las empresas. Bien, entonces sin más, traigo una breve presentación. No quiero hablar mucho, no quiero redundar mucho de otros temas que ya hemos tenido en otras ocasiones. Simplemente quiero enfocarme en algunas herramientas técnicas que ustedes pueden apoyarse para realizar la auditoría. Voy a compartirles pantalla y traigo por aquí una presentación. Entonces, el tema de esta noche va a ser auditoría de la factura electrónica. Esto es lo que usted necesita saber. La factura electrónica primeramente debe cumplir los requisitos que han sido dados en la normativa. Entonces, un primer paso sería revisar la normativa. Yo sé que es difícil porque hay una serie de aspectos técnicos, pero es bueno que le demos una leída. Además que el archivo de la normativa no es muy amigable, es un archivo bastante complicado de entender. Sin embargo, debemos de hacer la entrada de ese archivo, por lo menos para entender qué va en algunos campos clave y así poder determinar si los archivos que estamos recibiendo o que estamos emitiendo cumplen esa normativa. Entonces eso sería en primer lugar. La normativa, ¿dónde la encontramos? Eso está público, eso está en la página web del Ministerio de Hacienda que ha sido designada para la factura electrónica. Esa es la página web de la factura.gov.sv. Entonces ustedes van a tener esta página. En esta página vamos a encontrar toda la normativa que necesitamos. Todo está aquí en documentos. Yo lo he mostrado en otros webinars, en otros seminarios. Ustedes pueden descargar la que dice normativa de archivos JSON, que es esta normativa de cumplimiento. Entonces esto hay que descargarlo, hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que verlo. Pues yo no me voy a detener aquí en cada aspecto. Sin embargo, sí es bueno que ustedes le den una leída. Nosotros, para aquellos que tienen acceso a la carpeta Dropbox, ahí está la normativa en formato Excel más legible y más comprensible de lo que está aquí. Entonces si tienen acceso a la carpeta del Dropbox, pueden acceder a ese archivo. Les recomiendo, les va a ayudar un montón. Entonces vean aquí, básicamente aquí lo que nos está diciendo es cómo deben de cumplir los archivos JSON esa normativa para que sea aceptable como un DTE. Un DTE es el documento tributario electrónico, así definido en el Código Tributario, que para efectos prácticos es la factura electrónica. Entonces, de esta normativa hay una parte al final donde tenemos todos los documentos o todos los campos que deben de llevar los DTE. En el archivo Excel es mucho más sencillo, porque ya ustedes lo van a tener segmentado por documento. Aquí está, para entender esto, y solo se los digo así rápidamente porque no me voy a detener mucho en esto, ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, el campo de identificación, vea que aquí casi no se ve, voy a hacer un zoom aquí, identificación, revisión, aquí a este lado dice documento que aplica, entonces si aquí dice todos, aplica para todos los documentos, por lo tanto, este campo debe estar en todos los documentos que recibamos que sean DTE. Eso deberíamos estarlo validando, o sea, yo tengo que ir a agarrar el archivo JSON y verificar que ese campo existe y que efectivamente se está cumpliendo. Algunos son opcionales en la representación gráfica y otros no van a ser opcionales y deben de ser requeridos para transmisión. Entonces debemos de tener claro esto. Cuando un campo es requerido, entonces no puede faltar en el archivo que estamos recibiendo, el archivo JSON. ¿Qué es el archivo JSON? Es el archivo de texto que nos están enviando los proveedores junto a la representación gráfica y para efectos legales el archivo de texto es la factura electrónica. La representación gráfica es un PDF, es una imagen, es una impresión de ese archivo. Por lo tanto, la factura electrónica, y esto es un debate que se hacía en nuestro grupo de Facebook, de si la representación gráfica es la factura electrónica y no es la representación gráfica, o sea, lo que imprimimos
es una representación gráfica, no es la factura electrónica. La factura electrónica es el archivo electrónico. Por definición, les ponía yo a un archivo electrónico, es aquel que está compuesto por elementos electrónicos, cargas electrónicas, etcétera, o similares. Entonces no puede ser el papel. De cualquier forma, nosotros vamos a tener siempre la representación gráfica y la manera de entenderlo sería como lo que equivaldría en este momento a una fotocopia de una factura física actual. Si yo le saco una fotocopia, tengo una copia que es exactamente igual a la original, pero no es la factura original. La factura original es la que me autorizó la imprenta, me autorizó Hacienda a través de una resolución. Estoy hablando de la factura actual y esa es la original. Entonces, en el tema de factura electrónica, el archivo electrónico, el JSON, el archivo de texto, el Notepad, el bloc de notas que usted recibe, es la factura electrónica. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de auditar. Puede ser, y lo he visto, que hay algunas representaciones gráficas que difieren de ese archivo de texto. Entonces, si la representación gráfica me está diciendo una cosa y el archivo de texto me dice otra cosa, entonces yo tengo que identificarlo y reportarlo como un hallazgo dentro de mi informe de auditoría. ¿Cómo voy a saber qué es lo que debe llevar ese archivo de texto? Debo verificar esta normativa. Entonces, yo sé que no es fácil porque son un montón de documentos. Sin embargo, bueno, yo le recomendaría como un buen ejercicio, si usted se va a meter a este tema de hacer auditoría de factura electrónica, yo le recomendaría pase este archivo a Excel y así va a ser un buen ejercicio para poder usted comprender cada uno de los campos. Le va a llevar un tiempo, sí, pero le va a dar la pericia necesaria para realizar esa auditoría. Este es un archivo que nosotros tenemos, yo lo he mostrado un montón de veces, lo hemos dado en los seminarios que nosotros hemos dado. Aquellos que tienen acceso al Dropbox tienen acceso a este archivo y ustedes pueden ir copiando así en una columna el nombre del archivo del campo JSON y luego ir copiando la descripción, ir leyendo esto, y esto les va a permitir separar por documento los campos que van en cada tipo de documento y saber cuáles son requeridos y cuáles no, porque no todos son requeridos para transmisión y pueden faltar en el archivo JSON que le den. O sea que usted podría venir aquí y revisar y ver, por ejemplo, aquí hay uno que es opcional, el nombre comercial. Entonces, si mi archivo que me están enviando del archivo JSON no contiene este campo, es porque es opcional. Entonces, ese está bien que falte. Puede faltar, pero puede estar también. Hay otros objetos dentro del archivo JSON, como son los apéndices, que también son opcionales. Vean aquí, dice opcional. Entonces, esos no necesariamente van a estar, pero los que digan requerido, sí van a ser obligatorios. Los que digan requerido para su transmisión. Los que digan requerido por tipo de operación, bueno, va a depender de qué operación estoy haciendo y en ese caso va a ir o no va a ir. ¿Cómo voy a saber en qué caso aplica y en qué caso no? Tengo que ir a la normativa y verificar todo el texto que define ese campo para saber si debe ir o no debe de ir. Entonces, como les digo, es un tema complejo, sé que es complejo, pero hay que entrarle porque se están viendo muchos errores en cuanto a cumplimiento de esta normativa. Y las consecuencias van a ser, no en este momento, porque en este momento estamos iniciando con esto, estamos arrancando y todavía pues no se han llevado a cabo auditorías de parte del fisco para revisar documentación electrónica. En el momento que eso suceda, que Hacienda pida los documentos electrónicos de las declaraciones de X, Y, mes, entonces van a empezar a salir los errores, le va a decir, mire, este archivo no es válido, este archivo le falta esto, le falta lo otro, no se lo puede deducir, no lo puede acreditar al IVA, y entonces va a haber que ir a hacer modificatorias, pagar impuesto adicional. Por lo tanto, tenemos que prestar atención ya a este tema de la auditoría de la factura electrónica. Bien. Eso sería un primer punto. Vean cuánto hay en el primer punto. Una forma rápida de validar esto es con el JSON esquema. El JSON esquema lo que hace es que me permite de una forma electrónica, y esta es la primera herramienta que le voy a dar esta noche, mucha atención a esto, yo ya lo he explicado en otro webinar, sin embargo se lo vuelvo a explicar. Ustedes van a tener el JSON esquema como un ayudador para determinar rápidamente si ese archivo JSON cumple o no la normativa de Hacienda. Entonces el JSON esquema que es este montón de letras, números que a saber qué son, pero que yo puedo usar una herramienta tecnológica como es el
JSON Schema Validator y yo puedo pasar, vea qué fácil es, yo paso aquí un JSON esquema, cada tipo de documento tiene su propio JSON esquema o JSON Schema o como le quiera decir, Schema, etcétera. Esto lo que va a hacer es que usted va a poder copiar este esquema que está aquí al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, puede que en su pantalla esté al lado derecho, no sé si estoy invertido en el zoom, pero de todos modos va a estar a un lado y al otro lado va a estar el archivo JSON que me han mandado, que me ha mandado mi proveedor o que yo he emitido. Por lo tanto, como parte de la planificación de la auditoría que voy a realizar, debería de estar este punto. Ir, tomar, de acuerdo al muestreo que ustedes hagan, si los archivos que van a caer en la muestra, yo vengo y los comparo con el JSON esquema y determino si cumplen el esquema que Hacienda ha dado. Y esta es una forma rápida de validar la normativa, sin aprendérmela toda. Vean, porque si aquí algo no cumpliese, la normativa inmediatamente me detecta. Si falta, si yo así quito una letra, quito un numerito o algo que ya no cumpla, inmediatamente abajo automáticamente me determina que hay un error. Y entonces yo ya puedo saber rápidamente que hay una inconsistencia en ese archivo que estoy recibiendo o que estoy emitiendo, peor aún si lo estoy emitiendo. Porque entonces voy a incurrir en multas mayores todavía. Esto que les dejo aquí es una herramienta, se la voy a poner ahí en el meeting también, en el chat. Listo. Entonces, esta es una herramienta rápida que usted puede utilizar, se la recomienda. Algo que les recomiendo que verifiquen y si es rápido revisar también es el sello y firma. Los archivos JSON tienen que llevar sello y firma, si no, absolutamente no son válidos para deducirse del impuesto sobre la renta y mucho menos para acreditar en el IVA. Ahora, usted diría, ¿por qué razón me van a dar un archivo JSON sin firma? Pues puede que el programador se haya equivocado, puede que el programador haya entendido que no tiene que poner la firma o que no tiene que poner el sello, y lo cierto es que sí debe llevar. Vean, aquí tengo un ejemplo de este archivo y tengo uno sin firma. ¿Qué tendría yo que verificar rápidamente así? Esto ustedes lo pueden validar rápidamente simplemente viendo el archivo en un bloc de notas y determinar si tiene firma. Si tiene firma, me va a tener este montón de letras y números que a saber qué son. Vea, aquí está, es un campo largo, es larguísimo. Esa es la firma. Y luego tenemos el sello de recepción, que también debe de existir y que estoy viendo que varios, o quizás en las primeras etapas de la factura electrónica, muchos no estaban poniendo el sello de recepción. Y hay que ponerlo porque esto es lo que determina que Hacienda me ha recibido ese archivo JSON. Entonces tiene que tener el sello de recepción porque Hacienda a través de ese sello puede determinar rápidamente si el archivo que usted tiene aquí lo ha transmitido y lo ha recibido Hacienda efectivamente. Eso es importante, verificar firma y verificar sello. En algunos JSON no viene como sello de recepción, sin embargo en la normativa dice claramente que del campo se llama sello de recepción. Algunos le están poniendo respuesta MH, unos le ponen simplemente sello, otros le ponen token, otros le ponen token Hacienda, token MH. Hay diferentes nombres con el cual puede venir este sello. Pues debería llamarse sello de recepción porque así dice la normativa que debe de ir. Sin embargo, algunos le están poniendo otros nombres, pero va ahí, por lo menos si va, ya sabemos que sí lo ha recibido Hacienda. Y el otro es la firma, muchos no están poniendo la firma. La firma le voy a dar una forma rápida de validar una firma que usted lo puede validar sin usted ser Hacienda. ¿Cómo podemos validar eso? Bueno, los archivos JSON se transmiten, por cuestiones técnicas, se transmiten en formato, en un código base 64 se llama. ¿Eso qué significa? Que está codificado. ¿Por qué razón? Por normativa técnica, porque esto tiene que pasar por una API y se requiere que todo esto vaya codificado de esta manera. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a esta página que se llama este sería base 64 decode, es un decodificador de la firma. ¿Por qué? ¿Por qué haría yo esto y por qué lo tengo que poner dentro de mi planificación? Porque esta decodificación me permite verificar que el contenido de la factura coincide con lo que está firmado. Muy importante. Porque usted va a decir, ¿por qué? Mire, yo podría agarrar esta firma que está acá,
y yo se la pongo a cualquier archivo de texto que se me ocurra y yo poner aquí cualquier información que se me ocurra, cualquier cosa que yo quiera y decirle, no, el archivo que le estoy dando está firmado y aquí lleva la firma, pero esta firma que le he puesto me la he copiado de cualquier otro lugar o peor aún me la he inventado. Y si me la he inventado, cuando yo la ponga en este decodificador que le he mostrado aquí, no me va a coincidir para nada. Esto lo que haría, vean aquí, me está decodificando. Yo le doy decodificar y cuando decodifica obtengo el archivo JSON que está contenido en esa firma. Por lo tanto, si alguien hubiera cambiado lo que me está mandando arriba, yo podría identificar inmediatamente que esa firma no corresponde a ese archivo JSON. Inmediatamente lo puedo validar y así detectar si es un archivo JSON falso o mal realizado. Fíjense que esto no se puede inventar porque si yo cambio algo y le intento decodificar, ya la estructura se arruina completamente. Me da un resultado totalmente equivocado. Entonces tiene que ser exactamente, estrictamente tiene que ser la firma y esa firma es imposible de falsificar. En eso radica la seguridad del JSON. Para eso usted tendría que estudiar un poco más acerca de la firma electrónica, acerca de los protocolos de encriptación, las credenciales, certificados, etc. Sin embargo, así rápidamente usted puede validar si un archivo JSON es el que dice ser a través de la decodificación sin necesidad usted ni de tener llave privada ni llave pública ni nada, simplemente verificando la codificación del archivo. Bien, esa es la segunda herramienta que le doy. Avanzo porque son varias herramientas que traigo. Bien, eso podría incluirse en el plan de auditoría a través de la muestra, determinar que los archivos están siendo firmados correctamente, los que estoy recibiendo y los que estoy emitiendo, muy importante. Bien, lo otro es, fíjese, algo tan sencillo como la verificación del archivo JSON es necesario hacerla porque nosotros hemos detectado lo que sucede es que algunos colegas programadores, quizás como estamos todos, hemos tenido que aprender este tema del archivo JSON y hemos tenido que aprender cómo codificarlo. Algunos ya lo manejan, pues otros nos ha tocado aprender. Entonces podemos cometer errores al momento de programar y de hacer el archivo JSON. Y puede ser que lo que esté recibiendo o lo que esté emitiendo el sistema, la salida que está emitiendo, me la está emitiendo mal. Y pudiese ser, por ejemplo, que venga el archivo JSON no cumpla ni siquiera con las especificaciones de un archivo JSON normal. Si yo hiciera esto, ¿qué herramienta necesito para saber si esto que me están entregando es realmente un archivo JSON válido? Ya no digamos por el contenido, sino simplemente porque cumple la estructura de un archivo JSON normal. Entonces para eso tenemos el JSON Viewer. El JSON Viewer lo que va a hacer es que yo voy a poder venir aquí. Ya me va a cargar esto, ahí está. Entonces yo voy a poder cargar aquí. Yo voy a copiar a una parte que dice texto. Voy a copiar, este no es el Schema Validator. Este lo que me hace es validar si esto por lo menos es una estructura JSON válida. Porque estamos recibiendo archivos JSON que nos mandan y nuestro lector JSON no los puede leer porque no es un archivo JSON, es cualquier cosa menos un archivo JSON. Entonces se está generando mal en el sistema. Puede que se haya transmitido a Hacienda, puede que se haya realizado correctamente en el sistema, pero al momento de hacer la salida, algo falló en el sistema y me están dando un archivo JSON que no es un archivo JSON. A veces puede suceder que le falta una comilla, le falta una llave, y cuando eso sucede, ya el archivo JSON, miren, me dice aquí JSON inválido. Entonces, yo tendría que, de la muestra que agarre de documentos tributarios electrónicos que voy a validar, verificar si los archivos que estoy recibiendo por lo menos son un archivo JSON válido en lo mínimo que es en su estructura básica. Esta herramienta, les voy poniendo aquí las herramientas para que queden ahí. Igualmente yo también esto lo dejo ahí en la presentación y luego se las comparto a los que se suscriban a nuestra lista. Les paso el JSON Viewer aquí. JSON Viewer. Ahí les estoy poniendo aquí en Zoom. Y estoy compartiendo ahí también en Facebook. Ahí está, ahí les estoy dejando las herramientas. Son herramientas válidas y que me pueden ayudar a verificación rápida del cumplimiento del documento tributario electrónico. Bien, segundo punto. Este ya no, bueno, tiene que ver con herramientas tecnológicas, pero lo menciono porque a muchos se nos está olvidando el resguardo del archivo.
Todo esto que estamos generando, el archivo JSON, la representación gráfica, los documentos que recibimos, nos mandan al correo, los descargamos y los dejamos por ahí guardados en cualquier carpeta dentro de nuestra computadora, es un problema porque en 2 años, piense usted, ¿cuántas veces se le ha perdido un archivo de Excel, un archivo de Word que usted dejó guardado en una carpeta y que después ya no lo encuentra? Esto no puede pasar en tema de la factura electrónica, porque si perdemos el archivo, perdemos la factura. Es como que a mí se me pierda un talonario de facturas físicas actualmente. No las voy a dejar tiradas por ahí. Normalmente las facturas físicas, los talonarios de factura actuales, los tenemos bajo llave en algún archivo, en alguna gaveta, en algún escritorio, bajo resguardo de una persona. No están ahí tirados en la oficina. Entonces, esto es lo mismo para el sistema emisor de factura electrónica y para los archivos que yo recibo. Tengo que tener políticas y una gestión de almacenamiento dentro de la empresa. Por lo tanto, un punto de auditoría necesario que yo les encomiendo mucho que lo hagan y que verifiquen este punto es cómo se están resguardando los archivos. Porque sé que aquí van a haber un montón de fallos. Algunos van a empezar a guardar en una carpeta, después llega otro contador o llega otro auxiliar y empieza a guardar en otra carpeta, en otra computadora. Algunos lo van a tener en su sistema. Eso me estoy refiriendo a los de compras. Los de ventas, pues eso no es tan difícil porque el sistema emisor de factura electrónica tiene que resguardarme el archivo. Ahí creo que no habría mucha dificultad. Me refiero más que todo a los de compras. Cuando yo recibo un archivo de compra, ¿quién va a ser el encargado de resguardar esa información y dónde la voy a resguardar y en qué formato? Yo recomiendo, si usted va a recibir archivos, lo principal sería guardarlo en una carpeta por año, por mes y luego por libro de compra. Libro de compra y libro de venta y libro consumidor, contribuyente, consumidor. Pues sería lo lógico mantenerlo ordenado así en una sola carpeta. Puede haber un servidor dentro de la empresa, una carpeta compartida, una carpeta de OneDrive, una carpeta de Dropbox, de Google Drive, hay miles de formas de hacer esto, pero debe de haber una política, debe haber una gestión de ese almacenamiento efectivo y que se cumpla. Un punto importante de la auditoría tiene que ser verificar que se esté realizando algún tipo de gestión de ese almacenamiento y cuál es y si está definido por lo menos en algún documento, en una política de la empresa. Esto también implica que debe estar correctamente almacenado, no solamente que esté guardado en algún lado, sino que esté a salvo de cualquier manipulación, porque pudiera haber gente malintencionada que tome esos archivos, modifique sus datos y los envíe a su nombre o los envíe como que es una factura real y se los está enviando a un comprador para validar una venta, para validar una compra que no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas formas en las cuales se va a poder hacer, podría existir un fraude si no se toman las medidas adecuadas. Entonces yo les recomiendo en la auditoría este punto de resguardo es muy importante, es simplemente que exista una política dentro de la empresa, que exista un control, que exista un responsable de esta información. Ojo, no puede ser que en la empresa no haya un responsable de quién maneja esta información, necesariamente tendrá que ser el contador, pero si no es el contador, debe haber otra persona, el dueño, el gerente, etcétera, etcétera, debe estar definida esa responsabilidad dentro de las políticas de la empresa. Otro punto importante también es quiénes van a tener acceso a los DTS. Y aquí ya no hablemos de compras, hablemos de las ventas. Si va a existir en la venta un sistema dentro de la empresa, ¿quiénes van a tener acceso a poder emitir DTS? Si no cualquiera puede emitirlo. Como dije anteriormente, antes el talonario estaba bajo llave dentro del escritorio del gerente. ¿Sí? Cuando se le acababa a la persona que facturaba, pues iba y le decía, ok, usted ya se acabó los talonarios. Muéstreme el último que emitió, muéstreme las copias y quiero ver que están todos emitidos y están ordenados, etcétera. Entonces ahí verificaba, pues sí, ya se los acabó, aquí tiene el siguiente talonario y empieza a facturar. Sí, así era antes. Entonces ahora con el sistema emisor de DTS tiene que haber un control de quiénes van a acceder a esa información. No puede ser que cualquier persona dentro de la empresa pueda ir y emitir un DTS. Entonces eso es muy importante y sobre todo, estimados, para aquellos que tienen sistemas en la nube,
Si está el sistema en la nube, debe de haber una verificación, y yo les pediría eso a sus proveedores de software de factura electrónica, una verificación de IP desde donde se emite la factura. ¿La IP qué es? La IP es un número que representa la computadora desde la que se accede al sistema. ¿Por qué? Porque pudiera haber alguien que tiene las credenciales de acceso para emisión de DTS que va a ir a emitir de forma malintencionada o con algún otro tipo de objetivo, va a ir a emitir DTS desde su casa. Y el sistema puede ser de que tenga la clave, tenga el usuario, pero no me debería permitir emitir DTS desde fuera de mi oficina. Porque sí, porque ¿qué hace un empleado a las 12 de la noche un domingo emitiendo una factura de mi empresa? No debería permitirlo el sistema. Entonces debe de haber, si bien no una restricción, pues lo ideal sería una restricción por IP, pero si no, debería de existir a por lo menos una bitácora que me diga desde dónde se están emitiendo las facturas. Y si yo lo autorizo, pues entonces enhorabuena, está bien que facture ese empleado desde la casa, pero si no, que no facture, porque con solo tener las credenciales o gente que se va de la empresa o contadores que trabajan externos van a tener acceso a la emisión de facturas, entonces hay que tener algún grado de control. Esto es muy importante que la auditoría lo tome en cuenta. Políticas de backup, esto es otro punto importantísimo. No podemos tomar a la ligera el backup de la información. Hoy en día, a lo mejor si se nos pierde el backup de la empresa, o se nos arruina el disco duro, o pasa algo, se extravía el medio en el cual estaba respaldando, pues a lo mejor perdimos archivos de Excel, muy valiosos quizás, archivos de Word, pero no estoy perdiendo toda mi papelería del IVA. Si pierdo y solo tengo un backup donde estoy guardando, solo en una máquina tengo resguardado eso y tengo ahí backupeado los DTS, y se me llega a arruinar ese disco duro, voy a perder todos mis documentos tributarios electrónicos, a menos que tenga un backup en la nube. Y si el sistema es web, entonces hay que asegurarse con los proveedores cuánto tiempo me van a asegurar y me van a almacenar ese DTE. Debemos de asegurar estos puntos: el acceso a la plataforma de Hacienda, el manejo de credenciales, quién tiene las firmas electrónicas. Muy importante que podamos tomar en cuenta en la auditoría esos puntos. Bien, voy terminando porque todavía estoy bastante mal de la tos, van a disculpar, estimados. Otro punto, y ya con esto termino, el tercer punto de esta noche sería, o la tercer área que tengo que auditar. Yo como auditor voy a ejercer una auditoría en la empresa, tengo que verificar por lo menos estas tres áreas. La primera era sobre el documento tributario electrónico, cómo está siendo emitido y cómo está siendo recibido. La segunda es el resguardo de la información, es sumamente importante. Y el tercero es la auditoría del sistema. Entonces debemos de tener algún control de acceso al sistema de facturación, no solo en la emisión, sino en los reportes que va a dar. Ahora pues, y como esto no ha sido en el pasado, las empresas no han dependido de un sistema para facturar, entonces va a pasar que en muchas empresas ahora sí es obligatorio tener un sistema de facturación. Entonces, lo que un sistema de facturación te da no solo es que te emita la factura, sino te da una serie de información valiosa, datos de ventas, te da clientes, te da información de clientes, te da cobros que se han realizado, montos de venta, precios de productos. Entonces, como antes eso lo hacía el dueño, lo hacía la persona que facturaba y solo él tenía acceso, entonces no había problema. Pero ahora que va a haber un sistema en el cual van a acceder muchos usuarios, es necesario definir perfiles y definir quienes tienen acceso a la información. Entonces es muy importante que en el sistema existan estos controles, el sistema que se está usando para facturar. Otra cosa es también tema básico, ¿verdad? No se tendría que permitir borrar una factura en el sistema de facturación, porque una factura ya transmitida a Hacienda, no es posible que un usuario venga y por error o con mala intención o con dolo me borre una factura. Eso no lo tiene que permitir el sistema. Entonces estos puntos básicos tengo que validarlos dentro del sistema. Usted va a decir eso que lo haga el programador. No, pero el que lo tiene que verificar es el auditor, el que tiene que ver que esto se cumpla. Otro muy importante es el GDPR o es la protección de datos de usuarios. Vean, de este tema, como en nuestros países no hay ninguna regulación, no hay ninguna ley, nuestro país se intentó
aprobar una ley allá en el 2021, fue vetada por el presidente y ya no se hizo nada. Entonces, claro, los datos la información es poder y los datos son los elementos de la información, los elementos básicos de la información. Entonces, en nuestros países hay muchas empresas lucrándose de esos datos. O sea, son una mina de oro los datos. Es información valiosa que te permite generar plata. Entonces, no es posible que con nuestros datos hayan empresas ganando miles de dólares sin ninguna regulación. Ahora usted va a decir, ¿y eso cómo es posible? Le voy a dar un solo ejemplo aquí, que por aquí lo traigo, de cómo se venden los datos en la nube. Y yo siempre ya creo que lo había tratado antes. Déjenme ver si no se me ha perdido. Creo que se me perdió, pero bueno, no importa. Deme un minuto. Pero usted puede ver cómo hay empresas generando plata de nuestros datos sin ninguna restricción, porque como en nuestros países no hay políticas de ningún tipo de protección de datos, no hay leyes, entonces cualquiera puede hacer una base de datos y sacarle el lucro donde quiera y como quiera. Bien, no lo veo, pero lo voy a sacar aquí. Espero que no me van a bajar el webinar por esto. Pero de todos modos, esto está público y está en la web, así que no estoy haciendo nada, mostrando nada que ustedes no puedan ver. Entonces vean ustedes, aquí hay una base de datos que se vende. Dice, aquí da un precio, dice a qué fecha está actualizada. Luego me dice qué datos me va a dar. Registros de empresa, emails verificados, números de teléfono. Si de repente usted le llaman y no sabe por qué le están llamando 3 veces al día para ofrecerle un producto, pues por aquí puede venir la cosa. Direcciones de página web, contactos de tomadores de decisiones, registros por departamento, clasificación geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se vende en la nube libremente, datos suyos y míos que alguien se está lucrando y sin ninguna restricción. Pues ahí ustedes pueden buscar en Google. Esto se vende públicamente sin ningún problema. Entonces, algo que deberíamos de verificar como auditores es que el sistema tenga alguna política, ya que no hay leyes en nuestro país que regulen esto, porque la única que se intentó aprobar en el 2021 fue vetada. Claro, porque si aprobaban esa ley, hubo un montón de empresas que ya no iban a ganar plata de esos datos. Entonces, esto por lo menos deberíamos de aplicar alguna normativa, alguna política de otro país, por lo menos en cuanto a protección, el hecho de que no se puedan generar bases de datos libremente desde el sistema, generar todos los datos de correo, todos los datos de teléfono de los clientes, etcétera, etcétera, para que eso no caiga en manos equivocadas y luego termine siendo vendido en la web por $100, ¿sí? Con todos nuestros datos ahí compilados. O bases de datos del DUI, bases de datos del registro de vehículos, bases de datos del seguro social. Todo eso anda circulando, ¿verdad? Y se puede conseguir en el mercado con un par de dólares. Usted consigue toda esa información donde están sus direcciones, está sus números de teléfono, quiénes son sus papás, quiénes son sus hijos, todo eso, estimados, aunque a uno no le parezca valioso, hay gente que está dispuesto a pagar un montón de plata por ello. Entonces, en los sistemas tenemos que tener algún tipo de protección de datos para que no venga cualquier empleado y saque esa información y luego ande comercializando por todos lados. Entonces, eso es importante que el sistema lo cumpla y hay que incluirlo en la auditoría, verificar ese punto y si no se está cumpliendo, por lo menos emitir opinión al respecto entre los hallazgos y las desviaciones del informe de auditoría. Existen también, es importante que existan los niveles de acceso, eso ya lo había dicho, en cuanto a la información que se va a generar, quién la genera, bitácoras, es decir, si alguien genera un reporte de ventas, que el sistema me diga, mira, a tal hora, tal usuario, en tal parte hizo y generó este reporte. Como decía anteriormente, sobre todo para los que tienen información en la nube o tienen sistemas en la nube, ¿quién va a tener acceso a esos datos? También otro punto importante, ¿qué va a hacer esa empresa con mis datos? En el contrato que firmo, o si es que firmé algún contrato, existe alguna cláusula que les permita a ellos explotar mis datos de ventas. Eso es muy importante que lo sepamos en la nube si eso se va a dar. ¿De dónde se van a estar generando reportería? Porque si yo tengo un sistema web, tengo todas mis ventas, tengo todos mis libros del IVA, tengo todos mis productos, mi cartera de clientes, los montos que le vendo, los precios que le doy,
Entonces, ¿qué evita que un empleado desde su casa o de la oficina de otro competidor pueda generar esa reportería? Muy importante saber que el sistema me va a restringir esos datos. Muy importante esto, no lo olviden. Si tenemos algo en la nube, está público y está accesible de cualquier lado. Es beneficioso y es ventajoso, pero tiene su riesgo también y tenemos que minimizarlos y el auditor debe hacerlo saber a la gerencia el riesgo que está corriendo. Entonces, todo esto, estimados, los controles en los ambientes de prueba, por ejemplo, sabemos que hay un ambiente de prueba que hay que cumplir ciertas políticas, entonces una vez se cumple ese ambiente de prueba, no cualquier usuario debería tener acceso al ambiente de prueba. ¿Por qué? Porque se puede estar emitiendo en el sistema el sistema de pruebas se puede estar haciendo doble facturación. Entonces, esa facturación que yo emito en el ambiente de prueba es utilizarla para algún tipo de respaldo fraudulento. ¿Sí? Entonces, yo estoy controlando el de producción y efectivamente aquí todo se cumple, aquí todo está ordenado, pero en el de pruebas, qué sé yo lo que estén haciendo. Entonces, debo de verificar quién tiene acceso a ese ambiente de prueba de facturación de la factura electrónica. Bien, estos son un par de elementos, así que les doy rápidamente para que ustedes lo tengan en cuenta en sus planificaciones de auditoría y que ahora en adelante eso tiene que ser por lo menos lo mínimo aquí que yo he puesto es esto, lo que yo he puesto aquí, los 3 elementos, el documento tributario electrónico, el resguardo y la auditoría del sistema. Sobre todo, estimados, pónganle ojo a los que tienen sistemas web. No puede ser que alguien desde fuera de la oficina tenga acceso a esos datos con solo tener una clave y un usuario. Debe haber algún tipo de validación, algún tipo de mensajito que me llegue al celular para yo aprobar ese acceso desde otra ubicación. O sea, hay controles, ¿sí? Por lo menos hay formas de hacerlo y hay que exigirlo en los sistemas web, el resguardo de la información, que existan políticas, es muy importante. Entonces, les dejo ahí esas inquietudes. Espero que les ayude en sus próximas auditorías, sobre todo para este año que empiece el tema de factura electrónica. Eso sería todo por esta noche. Les agradezco, estimados. Este es un tema que quería tratar porque veía que estamos teniendo bastantes errores en la generación de los archivos JSON que estamos recibiendo y hay que ponerle atención a esto. El problema no va a ser ahorita, el problema va a ser cuando nos vengan las auditorías de Hacienda y tengamos que justificar compras y ventas y si el archivo no cumple normativa, entonces vamos a entrar en problemas. Sí. Ok, les dejo eso. Se me olvidaba, teníamos para este sábado, tenemos charla informativa si usted quiere ser consultor contaportable para que usted pueda revender nuestro sistema y distribuirlo a sus clientes y así obtener una ganancia, pero lo más importante es obtener el trabajo ya hecho en la metodología contaportable, pirámide de flujo le llamo yo, que es donde explicamos cómo a partir de los archivos JSON se van generando todos los otros controles que Hacienda me pide, hasta llegar a la partida y la reportería de contabilidad. Entonces, si usted quiere implementar eso con sus clientes, puede hacerlo a través de nuestro plan de consultores. Y el sábado vamos a dar una charla informativa, por ahí le dejo el acceso para que se pueda inscribir. Va a ser virtual, así que si están fuera de San Salvador, pueden acceder fácilmente. Este mes vamos a tener todas, van a ser virtuales, así que usted puede acceder fácilmente a esa información. Si tiene dudas, si ya participó en una, puede hacerlo. Así que aquí les estoy dejando el enlace. Se los estoy poniendo ahí por si están interesados. Les recomiendo. Esto no tiene costo, simplemente es informativo para que usted sepa de qué estamos hablando y de qué trata este plan. También vamos a tener seminario el día 20 de abril. Hay seminario día sábado de corrido, 4 horas, vamos a hablar todo lo esencial de factura electrónica. Si usted quiere aprender rápidamente, sin tanta vuelta, todos estos temas que estamos hablando aquí, un poco más extendidos y con las herramientas que yo brindo, entonces puede inscribirse al curso de factura electrónica con la Escuela Superior de Contadores Públicos, la SCP. Ahí usted va a recibir 4 horas de educación continua. He perdido el flyer, pero igual lo vamos a poner el día de mañana para que usted lo tenga ahí. Y ahí le van a dar 4 horas y a un módico precio. La escuela tiene buenos precios, así que y el conocimiento que va a adquirir es totalmente útil, es algo que le va a servir. Así que le encomiendo también, si necesita un par de horas ahí de educación continuada, pues puede inscribirse a ese curso. Bien, me quedo hasta aquí, estimados. Ha sido un placer. Nos vemos próximo miércoles. Vamos a extender un poco más el tema del lector JSON para el próximo miércoles, porque ya creo que vamos a tener una actualización importante en el software contaportable. Bien, nos vemos próximo miércoles. Gracias, hasta luego.